Dimensión Espiritual, un programa creado para recibir el Espíritu que viene de Dios y que conozcas las cosas que Dios te ha concedido. Esto es Dimensión Espiritual. Bienvenidos. Amarlos los unos a los otros. Es necesario comprender que para que podamos recibir y dar perdón, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Cuando nosotros dejamos que el enemigo mine nuestras mentes, nuestros corazones con dardos, para que no haya esa comunión con nuestros hermanos, pues es un hecho que cuando hay una división entre nuestros semejantes, pues es imposible que también tengamos esa comunión con Dios. Como dice su palabra, antes de presentar nuestra ofrenda al Señor, primero pongámonos a cuentas con nuestros hermanos. Es necesario conocer los 4 tipos de perdones que nos enseña la palabra de Dios para poder mirar cuáles son nuestras falencias y para que podamos recibir y dar ese perdón. El primer perdón es el perdón eterno. El perdón eterno es aquel que recibimos cuando somos salvos. Como dice su palabra en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando es muy importante, como dice su palabra, que creamos en Dios, que aceptemos ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada una de nuestras vidas para poder recibir ese perdón eterno. Desde que el Señor Jesús hizo ese sacrificio en la cruz, recibimos ese perdón, pero nosotros debemos nacer de nuevo y aceptarle en nuestro corazón. El segundo perdón es el perdón adoptado. El perdón adoptado es el perdón de Dios siendo declarado por medio de la iglesia. Eso significa que la iglesia acoge esta alma perdida y le enseña, lo encamina, le muestra cuál es ese perdón de Dios. Entonces, al enseñárselo, esta persona lo recibe y lo adopta para su vida. Entonces este es el perdón adoptado. También tenemos otro perdón que es el perdón de comunión. El perdón de comunión es el que recibimos después de que confesamos el pecado, el cual restaura nuestro camino. Cuando nosotros confesamos ese pecado, el Señor Jesús restaura nuestro camino y ya tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Debemos confesar ese pecado para poder caminar rectamente delante de Dios. El pueblo de Dios es el único que se agrede, que se critica, que se reprocha, porque no hemos entendido que nuestra lucha, no, como dice su palabra, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes, contra el enemigo. Esa es nuestra lucha, contra el enemigo. Pero nosotros luchamos los unos a los otros, nos reprochamos los unos a los otros, nos criticamos los unos a los otros, y eso es lo que el enemigo quiere, que la iglesia esté dividida, que la iglesia esté en ese conflicto diario, en esa crítica. Y cuando estamos desunidos, cuando no hay esa comunión los unos con los otros, esa comunión en el Espíritu, entonces no podemos luchar juntos, no podemos ir a la batalla juntos como un equipo, como los soldados de Jesucristo que somos, porque estamos en esa lucha constante, pero contra nuestros hermanos. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros estemos en esa lucha, pero en la lucha equivocada, no en la lucha que verdaderamente debemos luchar diariamente, que es contra el enemigo. Es muy importante preguntarnos en esta mañana:
¿Cómo podemos amar a Dios a quien no vemos y no amar a nuestro hermano a quien podemos ver? El Señor nos insta en esta mañana para que reflexionemos un poco sobre esta pregunta que Él nos hace, que estamos amando supuestamente a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero aborrecemos a nuestro hermano y nos cae mal nuestro hermano, lo criticamos y no estamos de acuerdo con lo que el hermano hace, pero el Señor quiere que nos amemos los unos a los otros, porque este es el mandamiento que Él nos manda, que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y el otro perdón es el perdón gubernamental, y este perdón es cuando Dios quita su mano de disciplina, cuando nosotros hemos aprendido a someternos a Él. Como dice su palabra, en Mateo 6, 14, 15 dice: porque si perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, Él los perdonará también a vosotros nuestras ofensas. Pero si nosotros no perdonamos las ofensas a nuestros hermanos, pues el Señor tampoco perdonará nuestras ofensas. Ser disciplinado por Dios es una experiencia gloriosa. Toda la disciplina de Dios es educativa. Dios nos disciplina porque, como dice su palabra, Él al que tiene por hijo lo disciplina, lo corrige, así como nosotros corregimos nuestros hijos, así Dios también nos disciplina y nos corrige para que nosotros seamos cada día mejores, seamos más a su imagen y semejanza. Sabemos que el enemigo vino para tres cosas muy importantes. Él vino para robar, matar y destruir, pero Dios vino para deshacer las obras del enemigo. Consideremos lo siguiente: la comunión se basa en tratar el pecado y abandonarlo. Para que un cristiano camine bien delante de Dios, debe entender cuáles son las artimañas de Satanás, debe resistir a Satanás, y para que haga eso debe discernir cuál es la obra de Satanás. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a discernir cuál es esa obra que Satanás está haciendo, para tal vez desenfocarnos del camino que realmente debemos andar, para que no nos amemos los unos a los otros. Lo más importante no es perdonarnos, sino que haya esa comunión. Y cuando hay esa verdadera comunión entre los hermanos, los unos a los otros, ese es el verdadero perdón. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a corregir todo aquello que tal vez estamos haciendo mal, que estemos tal vez fallando delante de Dios y que esté afectando esa comunión los unos con los otros. Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Dios mío, de estar una vez más delante de tu presencia, escudriñando tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a serte fieles, Dios del cielo, a avanzar como verdaderos soldados, Señor, en comunión, a discernir las obras del enemigo, las obras de Satanás, esos dardos que tira nuestra mente para desubicarnos, para desenfocarnos, para que no nos amemos, para que no haya esa comunión los unos con los otros, para que veamos que la lucha es contra el hermano y no contra Satanás. Señor, ayúdanos a tener esos ojos espirituales, Señor, para poder ver las artimañas del enemigo y podamos avanzar y crecer cada día, para poder luchar, Señor, esa batalla, Señor, que nos has mandado, que es contra el enemigo, Señor. Ayúdanos a amarnos, Señor, con todo el corazón, cada uno de nosotros, Señor, como dice tu palabra, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor, y a perdonarnos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, Padre. Amén. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Es muy fácil hacerlo. Entras a través de tu dispositivo o en tu computador a YouTube y buscas el canal de Hechos Copacabana.
Ahí le puedes dar en suscribirse y activar la campana de las notificaciones. De esa manera podrás recibir información en el momento en que estemos haciendo nuestras transmisiones. También te invitamos a que nos visites en nuestra página de Facebook. Estamos como Hechos Copacabana. También te invitamos a que le des me gusta y de esa manera también hagas parte y puedas recibir toda nuestra información. También puedes contactarnos en nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Y recuerda que nada hace más útil a una persona en la tierra que el estar lista para ir al cielo. Que tengas un hermoso día. Dios te bendiga.